Sí, el micro y el silencio autoorganizado. Me encanta ver a tanta gente hablando de emociones. Sé que es un momento de compartir que se abre y que nos encantaría pasar todo el día. Os invito a que continuéis después de la sesión a continuar compartiendo pues estas preguntas que no a menudo nos hacemos, ¿vale? Pero, claro, ¿qué son en realidad? Apostaría un par de cervezas a que todo lo que habéis dicho es cierto. Yo os voy a contar lo que yo sé, ¿vale? Entonces, aquí nadie tiene la auténtica verdad. Las emociones es algo muy, muy básico y muy simple. Tendemos a complicarlo mucho. Una emoción no es más que una señal en una parte del cerebro. No tiene más. Como tal, la básica, lo más puro es eso. Todo lo demás es procesado, es cognitivo, que se llama. Es decir, ocurre algo fuera que nos provoca una emoción. Ya está. ¿Sí? Y ahora mismo estáis sintiendo emoción. Esto es. A menudo se habla de los tipos de emociones, si las hay buenas, las hay malas. Tanto a Diego como a mí nos gusta decir que ninguna es buena ni mala, porque todas ellas tienen algo de valor, tienen algo de información, tienen algo que es útil para nosotros. Entonces, nosotros nos gusta llamarlas o positivas negativas. Yo soy un poco más purista y las llamo agradables y no agradables. Ni siquiera digo la palabra desagradables, por esto de que el cerebro no entiende el no. Pero bueno, sí que se llega en muchos sitios se llega a un acuerdo de que hay básicas y elaboradas. Las básicas son las que se pueden, son extendidas a nivel cultural, es decir, son comunes a todas las culturas y es más, se pueden detectar en niños pequeños. Podéis ver ahí que son la tristeza, el miedo, el asco, la alegría y el enfado. Todo lo demás es elaborado, es un poco más apatía, abatimiento, pereza, culpa, vergüenza, timidez. Entonces, ni buenas ni malas, simplemente agradables, no agradables o positivas o negativas, básicas y elaboradas. ¿Y para qué sirven? Porque si hemos estado hablando de que afectan la cuenta de resultados es porque sirven para algo. Como os he dicho, simplemente algo ocurre en el entorno que se refleja en mí en una emoción. Si lo observamos esto, lo que nos está dando es información. Algo que hay fuera tiene que ver con algo en mí. Es tan sencillo como esto. Si algo ocurre fuera, como que haya 110 personas mirándome y me pongo nervioso, significa que esto es importante para mí. ¿Vale? Luego simplemente me da información. En su base más primitiva tiene una función adaptativa. Si de repente en esta sala apareciese un tigre, todos saldríamos por patas. Y por favor, hacerlo. Yo voy a ser el primero, ¿vale? Simplemente es adaptativo. Miedo, enfado tienen un reflejo que sirven para adaptarte al medio. Comunica algo sobre mí o me invita a la comunicación. Si yo, por ejemplo, alguien transgrede mis límites y yo me enfado, eso me va a servir para utilizar esa emoción y decir, oye, no transgredas mis límites. Podríamos entrar en de qué forma hay que hacerlo, pero para eso deberíamos hacer un taller de 20 horas aproximadamente. Sí, más o menos 20 horas. Y luego es una motivación. Esto es muy importante. Todas las acciones que realizamos las hacemos en busca de una emoción. Todas y cada una de ellas. Lo que pasa es que muchas veces son inconscientes y no somos capaces de saber cuál es la que hay debajo. Pero todas y cada una de ellas tienen una motivación. O todas y cada una de ellas tienen un beneficio. Por muy dañino que esta acción parezca, se me ocurre, por ejemplo, fumar o beber alcohol o lo que sea que parezca dañino, tiene un beneficio. Te trae una emoción. Y esta es la parte que habla de las emociones sobre motivación. Como he dicho, nos dan información. Por ejemplo, sentimos miedo cuando algo está en riesgo. Pero hay que tener cuidado porque toda emoción surge o bien por un estímulo externo o bien uno interno. De repente me dicen, te vas a cambiar de proyecto y vas a ir con los de la planta 2, que son los cracks. Normalmente, cuanto más arriba, más crack eres. Y tú dices, me van a poner con los cracks. Yo no estoy a la altura. Esto está aquí.
Es decir, yo estoy creándome un miedo en la cabeza, ¿vale? El enfado suele ser por transgredir la libertad, por algo que es injusto. Entonces, se moviliza energía para que yo pueda recuperar mis límites, para que eso que ha sido transgredido yo pueda recuperarlo. Siempre que se habla de emociones, tendemos a hablar de las menos agradables, pero, por ejemplo, la alegría. La alegría, digamos que lo que me dice es, oye, bien por esto, repítelo tantas veces como quieras. Porque es lo que me está diciendo la alegría. Esto te gusta, esto es agradable para ti, repítelo. De hecho, si os fijáis en estas básicas, 4 son no agradables, 1 es agradable y la sorpresa suele ser imparcial. Así que, ya sabéis, por cada 4 negativas o 4 no agradables, 1 positiva. Así que por cada 1 negativa, regalaros 1 positiva, o 4, lo que queráis, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para que lo sepáis, por si queréis explorarlo más adelante. Hay 3 tipos de cerebros, el racional, el emocional y el instintivo. Aquí nosotros vamos a quizá limitarnos un poco más al racional y al emocional. El instintivo creo que es otro taller de 50 horas también. Sí. Entonces, simplemente que sepáis que vamos a hablar de estos 2, ¿no? Como he dicho, se desencadena algo en el entorno o bien dentro de mí. Vaya, tengo que hacer esta presentación en público. Y eso me provoca una emoción. Eso de repente lanza en mí una activación fisiológica. Mi cuerpo se activa automáticamente y sin que yo lo pueda controlar. Y esta activación lleva su proceso, ¿vale? Y es un proceso que, aunque yo quiera, aunque después a nivel cognitivo yo sea capaz de decir, bueno, David, no te preocupes, a ti lo que te gusta es hablar de emociones delante de la gente, sabes de ello, estate tranquilo. Aunque yo intente esto, el proceso fisiológico ya se ha lanzado y la marcha atrás es complicada. Entonces, que seáis conscientes que cuando te enfadas, se ha desencadenado y que hay que tomarse un tiempo para desenfadarse, ¿vale? Sobre todo en el caso del enfado. Bueno, cuando ocurre este evento o esta situación, esta circunstancia, los 2 cerebros reciben la señal, es decir, aparece un tigre, mi amígdala y el cerebro racional, la corteza prefrontal, reciben esa señal. Lo que pasa es que la amígdala es mucho más rápida, ¿vale? Y entonces desencadena automáticamente una señal, que por otro lado también recibe la corteza prefrontal. De repente mi corteza prefrontal se da cuenta de que es un peluche y que en realidad no hay peligro, ¿vale? Pero yo ya estoy en ese estado de miedo o de activación fisiológica. ¿Y cuánto dura, David? Pues bueno, las emociones normalmente son muy puntuales. Es decir, algo ocurre, se provoca una activación y desaparece. O permanece, pero por otras, no exactamente por la emoción, sino por el procesado cognitivo que hago. Desde la sorpresa cuando estás en un bar y de repente aparece alguien que conoces, sorpresa, ¿vale? Que es instantáneo, ¿vale? Es muy poco, hasta el enfado que te puede durar varios minutos, ¿vale? A nivel fisiológico hablo. Luego lo que queda es mi estado de ánimo, es como yo cognitivamente he gestionado esa emoción. Y lo que me queda es un estado de ánimo. Si yo, por ejemplo, estoy todo el día enfadado y nada está ocurriendo fuera, o bien yo me lo estoy provocando por estos eventos internos, lo que estoy pensando, o bien es porque mi estado de ánimo es de estar enfadado. Muy bien. Pues ahora que entendemos un poco más de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión y vamos a volver a compartir. Con lo cual, juntaros con la pareja, la pareja que iniciasteis a compartir qué estabais sintiendo en ese momento y vamos a hacer un pequeño ejercicio de consciencia emocional, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente tienes que compartir con tu pareja, después de haber reflexionado, cuál es la emoción que más se repite en tu vida o en tu lugar de trabajo. Y luego, cuando ya la tengas más o menos identificada, ¿con quién y en qué situaciones se da? ¿Y qué haces cuando pasa? Y por último, ¿qué podrías hacer distinto para ser más efectivo? ¿Sí? Otro par de minutos para que compartáis, por favor. Me he ido un poco. ¿Pero va bien? Si no, vamos bien de momento. Pero va bien. Ahora sigues tú, yo me voy a ir allí a echar un cable a uno que está un poco tal.
Si aceleras un poco, a mí también me pasa, pero igual un poco más, pero por ahora vamos bien. ¿Pero voy rápido o voy muy lento, ¿no? Quizás demasiado lento. Un poco lento. Vale, vale. Bueno, la razón de hacer esto, en vez de tanto hablar de emociones, que nosotros vengamos aquí y os contemos qué son las emociones, lo que pretendemos es que tomemos conciencia, que despertemos a nuestro corazón. Y una forma de despertar a nuestro corazón es hablar de ello, porque es algo que no solemos hacer. Y de hecho, lo divertido de esto es que cuando arrancas la bestia, pues os cuesta parar, es normal. Fijaros, yo empecé un día y ahora me dedico a ello. Esto es un mero gráfico para representar algo de forma visual, pero esta es la forma en la que funcionan las emociones. De repente algo ocurre y estoy en el primer punto, en la primera flechita. No sé si tengo... Sí que tengo. No, bueno, no se ve. Bueno, aquí está. En la primera flechita algo empieza a ocurrir, algo pasa en mí. Esta activación fisiológica de la que os hablaba. De repente me entra un email, ¡ping! Leo el remitente y ya... Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi madre me decía, me estoy enfadando. Este es el punto. ¿Vale? Este es el punto. De repente yo hacía una trastada y mi madre se ponía pues aquí arriba, ¿no? En el punto más alto. Y luego ya pasa lo que pasa y baja la energía, la activación. ¿En qué punto puedo gestionar la emoción? En los tres. Si yo estoy aquí y sé que esto me está enfadando, voy a gestionar la emoción ya ahí, si soy consciente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si la dejo evolucionar, me voy a ir aquí arriba y probablemente conteste en caliente y bueno, ya sabemos lo que pasa. Pero también una parte muy importante es gestionarla después. Imaginaros que ya he hecho algo que no me gustaba movido por una emoción. Voy a hacerme las preguntas que poníamos antes. ¿Qué me ha pasado? De tal forma que cuando me vuelva a encontrar en ese primer punto, ya sea consciente de esto y que no me controle la emoción. Bueno, la idea es fortalecer nuestro corazón, nuestra parte emocional. No se trata de que ahora empecemos todos a ser solo emocionales. Nosotros como seres humanos somos completos. Forma parte de nuestro ser el ser emocional, racional y además instintivo. Se trata simplemente de escuchar y actuar en consecuencia, no que la emoción actúe por nosotros. Bueno, el primer dibujito viene a decir eso, ¿no? Que una vez que se lanza la activación lleva un tiempo, ¿vale? Sobre todo en el caso del enfado. Suele haber una descarga química que tarda un tiempo en descargarse. Y luego, que al final lo que ocurre es que mis emociones impactan en los demás, de alguna manera. Es decir, el que yo me enfade o el que yo esté alegre impacta en los demás. No siempre tiene que ser igual, pero impacta de alguna manera. Y esto es importante de cara a trabajar en equipo. Si no gestionamos nuestras emociones, lo que ocurre es que al final somos una bomba. Entonces pasa esto, ¿no? Alguien nos prende la mecha por la mañana, sobre todo cuando cogemos el coche por la mañana, el que se nos mete así, ese ya prende la mecha y eso va sumando. Y al final de lo que se trata es de no crear un volcán emocional, que se van acumulando emociones, van haciendo un tapón y de repente llego a casa por la noche y, no sé, mi pareja me dice algo y ¡kabum! Y la pobre, que no la he visto en todo el día, lo he pagado con ella. ¿Vale? De eso se trata, de no llegar a este volcán emocional. Como digo, las emociones son dependientes de cada uno de nosotros. Tienen que ver con mi historia y son una cuestión de perspectiva. Donde alguien ve un 6, yo veo un 9. Donde algo a mí me enfada, a otro simplemente le es indiferente. O donde yo veo salvación, el otro también la ve. A mí me gusta muchas veces representarlo como unas gafas que yo me pongo. Es como, vale, si lo veo desde el punto de vista del enfado, ¿qué veo en esta situación? O si lo veo desde el punto de vista de mi compañero de trabajo, ¿qué está pasando con él? Esto también, para que os llevéis un pequeño truquete, sirve mucho para la empatía. Es como, ¿qué pasa si me pongo las gafas de mi compañero? ¿O qué pasa si me pongo las gafas de mi pareja? ¿O qué pasa si me pongo las gafas, no sé, de un extraterrestre? ¿Vale? De entrada te da información diferente. Y aquí entramos a nivel de juicios y creencias. Y hay una cosa que no podemos evitar,
que es tener opinión y tener creencias, y juzgamos continuamente. La cuestión es qué hacemos con ello. Volvemos a lo que estábamos hablando. A nivel de conciencia, si somos conscientes de ello, podremos actuar sobre ello. Si ni siquiera somos conscientes, no. ¿Cómo funcionamos? Esto se le llama la escalera de inferencias. Hay un acontecimiento, como puede ser que alguien no me ha devuelto el saludo. Imagina, vais por ahí, saludas a alguien y no te devuelve el saludo. De ahí, tú seleccionas unos datos. Es el siguiente paso que nosotros tenemos. Seleccionamos unos datos en cuestión y en base a nuestras creencias y nuestro modelo mental. Una vez que seleccionamos esos datos, lo que hacemos es meter interpretaciones. Y ya, en vez de decir que no nos ha devuelto el saludo, decimos, me ha ignorado. ¿No? Y más allá todavía es que sacamos conclusiones. Me ha ignorado porque la semana pasada estuve hablando con bla, 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 bla. Pero es que todavía hay más. A partir de ahí generamos lo que es la verdad, que es ya no quiere saber nada de mí. Y desde ahí generamos acciones. Lo más interesante de todo esto es que a partir de las creencias y de los juicios que nosotros tomamos como verdad, influimos en el siguiente acontecimiento que haya, cómo seleccionamos esos datos. Los siguientes datos los cogemos a partir de ahí. Nadie está atento ahora mismo en esta sala a recoger exactamente todo lo que está pasando. Todos estáis seleccionando datos de lo que está pasando aquí. Imaginaros, una señora se cuela en la cola de un autobús. Hay varias reacciones. Puede ser una menuda cara, otra no tiene vergüenza, por fin ha llegado. Una buena, bien. La mayoría de vosotros no estabais pensando en nada abajo. ¿Qué emoción hay detrás? Pues la de abajo es una alegría. Pero también la de arriba, fijaos que no es lo mismo. El hecho es el mismo, pero las reacciones son distintas. Uno puede venir desde la frustración y otro desde la rabia. ¿Y qué pasa? Las acciones también son distintas. Desde la frustración, agacha la cabeza y farfulla, pero no dice nada. La de que no tiene vergüenza, grita. ¿Por qué te cuelas? Bla, bla, bla. Y la que tiene alegría se le da la vuelta a su madre y le dice, por fin has llegado. ¿No? Es como funcionamos. ¿Esto de qué va? Lo siguiente que tenemos que hacer después de la consciencia es ser responsables de lo que hacemos. Normalmente, el otro hace algo y eso que el otro hace para mí tiene un significado, como decía David. Para mí significa algo. Y eso que significa dispara una emoción. Y esa emoción es la que hace que yo haga algo. ¿Cuál es el problema? Que normalmente decimos, tú has hecho algo y yo reacciono así porque tú lo has hecho. Y nos olvidamos de que son mis juicios, son mis pensamientos y son mis interpretaciones los que me llevan a esa emoción. Son mis pensamientos y mis emociones. Soy responsable. No soy víctima. No me siento así porque tú me hayas hecho esto. Me siento así porque lo que tú has hecho ha impactado en mí por mis pensamientos y por mis creencias. Este es una cosa que hay que tener muy en cuenta. El triángulo pensar, sentir, hacer, lo que quiere decir es que están influidos las tres dimensiones. Lo que yo pienso influye en lo que yo siento y en lo que yo hago. Sería bastante difícil de hacer, no sé si en algún momento lo queréis probar, el que yo, con toda la pasión del mundo, os dijera que España gana el Mundial así. Y sin embargo, yo deciros que una noticia súper triste, con el pecho hacia arriba, la corporalidad tiene mucho que ver. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si queréis sentiros bien, si queréis tener esas emociones positivas más a menudo, tenéis que acompañarlo con vuestros pensamientos y con vuestra corporalidad también. ¿Sí? Como cierre de todo esto, ¿cuáles son las cosas más importantes que yo, como persona, tengo que tener en cuenta de las emociones? Consciencia, ser capaz de ver qué está pasando, y eso ya es un paso muy importante. El segundo, responsabilidad, saber que tengo capacidad, que ese pensamiento es mío y que esa emoción es mía y que puedo actuar sobre ella. No soy víctima de ella, soy responsable. Y por último, una autorregulación. La autorregulación significa que, como bien ha dicho David antes, yo controlo la emoción, que la emoción no me controle a mí.
Bueno, vamos a tomarnos, ahí pone 5 minutos, pero van a ser 3, porque estamos un poco justos de tiempo, para analizar esto de nuevo, es charlar sobre ello, y es cómo las emociones afectan en los sistemas, entendido sistemas como cualquier relación que haya de un individuo o más de un individuo. De hecho, de nosotros mismos con nosotros mismos es un sistema también, ¿no? Entonces, que de nuevo os juntéis con los 4 que estabais antes y durante 3 minutos os respondáis esto. ¿Cómo afectan las emociones en los sistemas? ¿Cómo relacionamos emoción y conflicto? ¿Qué es un sistema? Sobre todo eso es importante, aunque yo ya he adelantado algo. ¿Y cómo impactan las emociones en el rendimiento? Entonces, de nuevo, 3 minutos para comentarlo. ¿Qué tal? Bien. Vamos demasiado tranquilos. Pero Sí. No, está claro, pero que yo pensé que iba más acelerado y creo que ha sido el pararme tanto que ha sido... Pero bien, ¿no? No, bien. Cuando quede, es que no queda nada ya, pero me gustaría que hubiera preguntas o algo. Sí. ¿Pero no queda nada? ¿Quedan 15 minutos? Sí. 15 minutos para nuestros 45. Bueno, sí, no, está bien. Si acabamos antes también está bien. Sí, vale. Más que nada para... Es que a mí me gusta esto. Vamos a dejar hasta y 12 o algo así. Vale, porque el silencio está... Gracias. ¿Qué es un sistema? Bueno, ya lo ha adelantado David, como vamos un poco mal de tiempo, vamos a hacerlo rápidamente. Al final es un sistema, es algo complejo donde hay más de un individuo, normalmente es un grupo de individuos que tienen relación entre sí y que generan algo más que la suma de sus partes. O sea, de repente nace algo más simplemente por el hecho de estar juntos. ¿Cómo afecta la emocionalidad en el sistema? Pues igual que cada uno tenemos nuestra emocionalidad, la emocionalidad del sistema propio también influye y se crea, ¿vale? ¿Cómo afecta nuestra emocionalidad en la emocionalidad de los demás y en la emocionalidad del sistema? Pues como ha dicho David antes también, nuestra emocionalidad impacta, queramos o no, en los demás. Entonces yo puedo impactar en alguien, ese alguien también puede impactar en mí, pero además, quiera o no, mi emocionalidad impacta en el estado de ánimo general que tenga el grupo y ese estado de ánimo general que tiene el grupo me impacta a mí. A nivel de los estados de ánimo que hemos estado hablando, acordaros, la emoción es en el aquí y ahora. Hay un suceso que genera que yo me sienta de una determinada manera, que yo genere una emoción. El estado de ánimo es un poco más latente y mucho más inconsciente. Normalmente no nos damos cuenta, pero siempre estamos en un estado de ánimo. Ese estado de ánimo lo que hace es que nos propone un futuro de posibles acciones. Y hay estados de ánimo que son, bueno, ahí es iluminación, pero digamos que serían impulsores. Hay estados de ánimo desde los cuales el rendimiento de los equipos sube. Cuando hay cariño, futuro, esperanza, sorpresa, alegría, confianza, desarrollo, ilusión. Lo queramos o no, las acciones que podemos hacer desde ahí son mucho más potentes que si las hacemos desde aquí. Desde la desilusión, la tristeza, la falta de sentido, la rabia, la ira.
¿nos limita o nos impulsa el estado de ánimo? Influye directamente en lo que es el rendimiento de un equipo. Además, a nivel individual, sí que podemos, cuando nos damos cuenta de que estamos en un determinado estado de ánimo, está lloviendo, saco mi paraguas, me cubro y ya está, me salgo. Pero a nivel grupal no es tan sencillo. A nivel grupal yo puedo sacar mi paraguas, pero sigue lloviendo y en los demás del grupo sigue lloviendo. Tenemos que, esa conciencia que teníamos, tenemos que repercutirla en todo lo que es el grupo. Y a partir de ahí ver cómo entre todos, una vez que somos conscientes, intentar salir de ese estado de ánimo. Normalmente eso se hace con lo que se llama fundamentación de juicios, lo hemos hablado antes. No da tiempo, como decía antes, sería otro taller de muchas horas, pero en resumidas cuentas sería algo como ¿qué historia nos estamos contando para permanecer en ese estado de ánimo? Y a través de mirar qué historia es, ver si es verdad, si es mentira e intentar irnos a otra historia más apropiada. De tal manera que, al igual que era muy importante individualmente ser responsables, a nivel grupal es fundamental también. ¿Cómo podemos a nivel de grupo diferenciar si estamos siendo responsables o víctimas? Preguntaros esto, oye, ¿somos espectadores o somos protagonistas? ¿Hay miedo o hay confianza? ¿Tenemos o vamos a? ¿Debemos o queremos? ¿Estamos en un callejón sin salida o este es el camino al éxito? ¿Necesitamos o deseamos? ¿Somos pesimistas o optimistas? Bueno, ahí tenéis unas cuantas cosas. Cuando detectamos esto, volvemos a lo mismo. Hay que ser conscientes de ello. Cuando lo detectamos, nos movemos al otro lado e intentamos salir de ello. Las emociones tienen que ver con el conflicto, porque a menudo cuando estamos trabajando nos quedamos en el conflicto en sí mismo, en lo que no estamos de acuerdo, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que cada persona, por su lado, está sintiendo una emoción. Y lo que hacemos es que estamos luchando emoción contra emoción. ¿Qué sería una forma diferente? Oye, el conflicto no es que no estemos de acuerdo, el conflicto es que yo estoy enfadado y tú sientes miedo. Cuando dejamos a un lado el conflicto, cuando nos despegamos del conflicto y nos enfocamos en que la persona con la que tengo delante está sintiendo una emoción, igual que yo, y me centro en qué emoción es esa, me puedo centrar en de dónde está surgiendo, qué está pasando más hacia abajo. Porque lo único que yo veo es su comportamiento de que me está gritando y yo le estoy gritando a él. Entonces, ahí no va a haber entendimiento. Paremos esto, parémonos a preguntar, ¿qué está sintiendo la otra persona? ¿De dónde está surgiendo esto? Porque si sigo en este nivel de gritarnos, de no transigir, no vamos a llegar a nada. Preocuparnos por el otro igual que preocuparme por mí, ¿vale? Con respecto a los sistemas, lo que nos gustaría que os llevarais es un poco la responsabilidad, la conciencia, pero también la visión de empatía, de, oye, en un momento de conflicto hay emoción, preocuparme por la emoción de la otra persona, ponerme sus gafas, coger sus gafas y decir, vale, ¿qué está viendo esta persona? Oye, pues es que a lo mejor él está viendo ahora mismo, está viendo un riesgo que yo no estoy viendo. Y eso es valioso, porque cuando tenemos una persona pesimista en el equipo, esa persona está viendo riesgos que un optimista no ve. Luego, todas las perspectivas son valiosas, todas. Nos dan información. Tener en cuenta también los juicios, porque si cuando yo digo a mi compañero eres un rancio por no darme los buenos días, estoy juzgándole en base a mi historia, no en base a la suya. Estoy juzgando su comportamiento con mi historia personal. Para ir cerrando, ¿de qué hemos estado hablando hoy? El primer momento de que la emoción, simplificándolo mucho, simplemente es una respuesta que nosotros tenemos, que nos prepara ante el mundo y que además nos da una información valiosísima de cómo queremos actuar o de cómo eso ha impactado en mí. Con lo cual, las herramientas que os invitamos a que las tengáis muy en cuenta son la consciencia, el ser capaz de ver qué está pasando. La responsabilidad, el hacernos cargo de ello, no ser víctimas, no decir eso es culpa tuya. No, intentar ver qué podemos hacer nosotros. La autorregulación, controlar a la emoción y que la emoción no nos controle a nosotros. Y por último, todo eso no vale de nada si no hacemos algo
al respecto. Yo puedo ser muy consciente de que soy o que me enfado mucho cuando pasa algo y hay una frase muy común que es un yo soy así. Pues siempre lo seguirá siendo. La cuestión es que puedes cambiar. ¿Quieres cambiar? ¿Vale? Para terminar, para daros una última compartición, juntaros por parejas y compartir con vuestro compañero simplemente qué te llevas de esta sesión. Luego habrá tiempo para las preguntas. Bueno, os lleváis ya valor. Simplemente como cierre total, cerrar diciendo que las emociones no son nada extraño. Yo creo que es una de las cosas que nos une a todos desde que nacemos hasta que morimos, es que somos seres emocionales, que no son complicadas, ¿vale? No lo son, ya lo habéis visto, que en cuanto arrancáis no hay quien os pare. Y compartir de nuevo con vosotros que me quedo ilusionado y muy alegre por ver a tanta gente hablando de emociones. Para mí es muy importante que esto se empiece a hacer, que esto cale. Y simplemente daros las gracias por venir y si tenéis alguna pregunta, Diego y yo estamos a vuestra disposición. Las emociones no son solamente de los seres humanos. Cualquier ser, solamente hay que estar vivo para tener emociones. Efectivamente, los animales, o muchos animales, tiene que ver con la composición del cerebro, tienen emociones. Son un tipo de emoción muy primitiva. Los perros, por ejemplo, tienen emociones, pero son muy primitivas, no son cognitivas. Un perro cuando está triste, llora, pero pasado esa tristeza, no siente rencor, por ejemplo. ¿Vale? Y luego, de hecho, ocurre con los reptiles, que tienen un cerebro mucho más primitivo, pueden comer hasta reventar, literalmente. Así que si tenéis un reptil en casa, no le pongáis comida cerca. Lo puedes mirar también de otra manera. Habíamos hablado de tres cerebros, el instintivo, el emocional y el racional. El racional es el que nos distingue un poco, ¿no? Entonces, las emociones normalmente de animales más primitivos, por decirlo de alguna manera, o no tan desarrollados o evolucionados, están en el aquí y ahora, ¿vale? O sea, solo son reactivas. Nosotros, nuestra capacidad desde el neocórtex, lo que hacemos es adelantar el futuro. Y a partir de ahí evolucionamos y metemos cognición a la emoción. Es lo que nos diferencia. Hablasteis antes que hay como una diferencia entre lo que es estado de ánimo y emoción, ¿no? Hablad un poquito de eso, no me quedó muy claro cómo eso se repercute en las empresas. Sí. Lo que repercute en las empresas a nivel grupal es más el estado emocional que la emoción en sí misma, lo que llamaríamos el estado de ánimo, ¿vale? Te hago un ejemplo que lo vas a ver muy fácilmente. En el mundo del deporte se tiene muy en cuenta cuáles son los estados de ánimo. Habíamos dicho que había dos tipos, por simplificarlo mucho, o que impulsan, ¿vale? O estados de ánimo que limitan. Utilizo el fútbol, pero podría ser cualquier otro deporte. De hecho, yo no soy muy futbolero. Pero es muy común utilizar el lenguaje de están en racha positiva, están en racha negativa, la moral de... ¿Vale? Entonces, eso es importante, sin embargo, en el mundo organizacional no se le dedica tiempo. Y fíjate lo que estamos hablando, de cómo cambian los resultados si le consigues dedicar tiempo. Dedicar tiempo simplemente es a tomar conciencia, a hacernos responsables y a tomar acciones sobre ello. Nada más. ¿Sí? No. Gracias. Claro, me cuesta ver la diferencia. Yo
¿Con qué me quedo? Es como si el estado de ánimo o estado emocional, que es lo que añadiste, es como si fuese una emoción que permanece. ¿Algo así puede ser? Sí. Vale. Ahora sí. Además, a lo que has dicho, no solo es que permanece, sino que llega un momento, hemos hablado de que la emoción se produce en función a un evento que ha sido. El estado de ánimo deja de tener en cuenta ese evento, se olvida, pero la emoción queda, ¿sí? Algo muy sencillo, no es lo mismo estar alegre que estar feliz. Estar feliz es un estado de ánimo y la alegría es algo puntual. Un ejemplo muy clásico, ¿vale? Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Soy apasionada de estas cosas y me hace muy feliz que lo compartáis con todos nosotros. Hemos visto un poquito cómo aplicar la empatía, tal, pero, o sea, que son conceptos muy bonitos, que a todos nos gustan, pero un poquito más en concreto, ¿me podrías decir cómo aplicar esto a las empresas? Un poquito más concreto. Fíjate, no hemos hablado tanto de herramientas como empatía o asertividad, que son muy necesarias. Hemos hablado de algo más básico. En las empresas, ¿qué es lo principal que se necesita? Tomar conciencia de que los estados de ánimo impactan en la cuenta de resultados. Si ya consigues eso, genial. ¿Cómo se hace eso? Dando, el primer paso es dar espacio. O sea, poder dar espacio a qué habéis estado compartiendo. Hablando de una cosa en concreto que son los estados de ánimo. La primera slide que os ponía era, nos han enseñado a que cuando estamos en nuestro trabajo lo que manda es esto. Y esto pasamos de ello. Entonces, por ejemplo, en el mundo ágil, en las retrospectivas, en las dailies, en el panel, hay millones de sitios donde tú puedes dar un pequeño espacio para poder hablar de ello. Aunque sea pequeño, pero es como lo que se dice que da igual cuánto lento corras, siempre ganarás a los que se quedan en el sofá, ¿no? Pues es lo mismo, da igual cómo de pequeño sea el espacio, siempre y cuando le des espacio para poder compartirlo. Igual, haciendo la metáfora del agilismo, yo ayer estuve en una charla que hablaba de Agile Pocket. Lo que dicen es, si intentas implantarlo todo de golpe, probablemente vaya mal. Es decir, paso a paso. Si tienes una reunión matinal, ahí, ¿cómo estamos como equipo? Es una pregunta muy fácil, es ¿cómo estamos como equipo? ¿Cómo estás tú? Además de decir qué has hecho ayer, qué vas a hacer hoy, ¿cómo estás en este momento? Ir paso a paso, ¿vale? De esta forma puedes ir añadiendo capa sobre capa para que el día de mañana tengas un equipo emocionalmente inteligente. Hola, gracias por la charla, me ha gustado mucho. Y respondiendo a... ¿Perdona? Respondiendo a tu pregunta, me ha venido a la cabeza un caso práctico de un muy buen amigo que ha empezado a trabajar en una startup norteamericana, conocida, en la que les obligan a ser felices. Y esto me lo explicaba y me parecía muy, muy interesante, ¿no? Porque incluso se había llegado a un caso de despedir a gente porque en alguno de sus correos electrónicos manifestaba cierto miedo, ciertas dudas, insatisfacciones. O sea que... y va a doler. Caso real. Para construir a partir de ahí. Está bien, pero tampoco vamos a ser extremistas. Porque si yo te pregunto a ti qué es para ti ser feliz, y le pregunto a la persona que está en el otro lado, probablemente igual de opuestas que son vuestras posiciones, son vuestras percepción de la felicidad. No conozco el caso, me voy a informar sobre ello para ver cómo funcionan, pero vayamos poco a poco, ¿vale? Estamos entrando ahora en estas herramientas, no queramos ser ya esta empresa americana, pero sí, con cuidado. De hecho, como opinión mía personal, lo que a mí me llega es que desde ahí habrá más rechazo que otra cosa, con el contexto que me has dado, ¿vale? Siempre se ha dicho que si nos obligan a hacer algo, aunque nos guste, tenemos que nosotros tomar la decisión de hacerlo. El espacio es para compartir, para ver cómo yo me siento y cómo puedo aportar al grupo desde ahí, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias por la charla. Yo lidero un equipo de desarrollo y
En las dailies lo que intento es empatizar con el equipo, que me transmitan sus emociones, no solo en qué has hecho hoy, qué vas a hacer mañana, qué impedimentos has tenido, sino también que me transmitan sus emociones. Hay dos personas que son muy negativas en ese equipo, entonces me intento poner en la piel de ellas, pero en una de ellas, para una persona sí, intentas más o menos encauzarla, pero la otra no se deja ayudar. ¿Cómo recomendaríais vosotros romper ese caparazón? Vale, he empatizado con ella, sé lo que le pasa y cuáles son sus preocupaciones, pero no se deja ayudar. Lo hace siempre en grupo. Siempre. Inténtalo de forma individual. A lo mejor esta persona no se siente segura en ese espacio y necesita un espacio privado para ella sola, para poder expresarse. O incluso puede ocurrir que no quiera. Y entonces tú no vas a poder hacer nada. Sobre todo en este caso, yo que tengo una parte muy fuerte de coaching individual, si la persona no quiere, no hay nada que hacer. Pero lo primero que me viene es, créale un espacio para esta persona, privado. ¿Sí? Genial, gracias. Ya nos han hecho el gesto de que estamos muertos. Muchas gracias por venir a todos.